el alma y de lo que es el espíritu. Pero nosotros tenemos que ir de la acción genérica a la situación particular, ¿sí? Yo quiero decirles que cuando tenemos el conocimiento, pero no lo sabemos definir adecuadamente, lo intuimos. Yo pienso que es esto, que es el otro, porque así lo siento, pero no tengo las palabras adecuadas o las palabras correctas para definir. Y entonces cuando no hay una definición correcta del concepto, entonces, ¿qué pasa? Empiezo a aceptar muchas cosas, muchas palabras que no son correctas. Yo cuando hablo en mis conferencias de que el bien o el mal, como lo entiende la gente, yo estoy en contra del bien y el mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mal es desde qué punto de vista, de parte de quién, el concepto del mal, y lo mismo del bien. ¿Del bien de qué? ¿De quién? Porque su bien es muy diferente que mi bien. Su mal es muy diferente que mi mal. Entonces yo tengo que aprender a definir las palabras y yo tengo que definir dentro de mi mente lo que es una cosa y lo que es la otra. Entonces yo tengo que enseñarles que tienen que aprender a pensar todo lo que reciben, no porque lo que reciban lo acepten tal y cual, no lo traguen, hay que digerirlo, ¿sí? Y en el caso de esta trilogía que somos nosotros, si yo le puedo decir a usted que cuántos dedos ve usted aquí, entonces usted me podrá decir, pues yo veo uno, pero somos tres, el cuerpo, el alma y el espíritu. ¿Pero qué es el alma? Bueno, el cuerpo soy yo. En este caso, mi nombre es Juan Manuel Hernández. Ese es el nombre de la materia física, ¿sí? Pero voy a definir qué es el alma. El alma soy yo. Porque yo no soy el cuerpo, ¿sí? Yo soy el alma. Pero ¿cómo que usted es el alma? Sí, porque el alma es una creación divina, ¿sí? Y que el principal componente del alma es la mente. Vamos a decirlo de otra manera, la mente es la tarjeta maestra, ¿sí? Donde está registrado todo lo que yo soy, lo que pienso, lo que siento, lo que deseo, mis sentimientos, el ego, etcétera. Todo lo que yo soy, lo que hago, lo que pienso, eso está en esa tarjeta madre, es como una computadora. La tarjeta madre es la que tiene todo el registro de lo que hace la computadora. La capacidad que tiene una computadora está en la tarjeta madre. Entonces, la mente es la tarjeta madre y todo está así en lo que es el alma. Entonces, ¿qué pasa cuando el alma y el espíritu se separan del cuerpo? El cuerpo se muere, se hace polvo. Entonces yo no soy el cuerpo porque yo como alma soy eterno. ¿Por qué soy eterno? Porque me ha creado Dios, parte de su gran voluntad, de su gran ejercicio de vida en el mundo físico. Bien. Entonces, si yo entiendo bien que el alma soy yo, ¿sí? Ahora les pregunto, ¿qué es el espíritu? Así sencillamente, el espíritu es Dios. Es la energía divina, es la energía cósmica, es el sol o como ustedes le quieran llamar. Entonces somos esa trilogía, el espíritu, el alma y el cuerpo. Entonces, cuando yo empiezo de afuera, que es el cuerpo, hacia adentro, entonces, yo soy Juan, el alma, ¿sí? Soy yo en espíritu, espiritualmente, yo soy el alma y el espíritu es Dios. Somos esa trilogía, pero viene el conocimiento cuando yo aprendo qué es cada una de estas tres partes de la que formo yo. Cuando yo empiezo de adentro hacia afuera, ¿cómo empezamos? Aquí está Dios, yo y el cuerpo físico.
Si yo empecé con el cuerpo físico, el alma, ya aprendí que soy yo y el espíritu es Dios, ¿cómo me voy a expresar cuando empiezo de adentro hacia afuera? Tengo que empezar con el espíritu. ¿Qué es el espíritu? Es Dios. Entonces, ¿cómo inicio mi expresión cuando yo empiezo por el espíritu? Y si yo entiendo que el espíritu es Dios, tengo que decir, yo soy Dios que ha creado una alma para poder expresarse en el mundo físico, ¿sí? En sí la energía divina ha creado el universo, que es algo físico, pero debe existir una gran conexión o una manera de cómo expresarse en el universo físico. Él sí ha creado las galaxias, ha creado los mundos, ha creado todo físicamente, como lo conocemos nosotros. Pero, y eso lo sabemos porque, bueno, los científicos toman fotografías a través de los telescopios, de los satélites, etcétera, pero espiritualmente no le hemos entrado al conocimiento, ¿sí? De lo que significa el alma y el espíritu. Cuando yo entiendo esta base, entonces yo les pregunto, si sabemos que el espíritu es Dios, ¿hay espíritus chocarreros? No. ¿Hay espíritus malignos? No, porque Dios no es ni chocarrero ni es maligno. Entonces tenemos una falsa información mental, conceptual, de lo que es el alma y de lo que es el espíritu. Cuando hablan de que el espíritu libre, el espíritu hace esto, el espíritu es esto, no, estamos definiendo a Dios. Y Dios no es nada de lo que nosotros tenemos en concepción. Dios está por encima de nuestra concepción. No tenemos ni siquiera idea de lo que es Dios. Sabemos que es una energía que ha creado al universo. Pero ¿cómo ha creado el universo? No lo entiendo yo, ¿sí? Lo único que sé es de que estoy contemplando al universo. Sé que existe la energía atómica, la electricidad, existen todas las energías que hay en el universo. Pero no entiendo, se habla de que Dios es luz, Dios es amor, Dios es esto, Dios es el otro, ¿sí? Pero todavía me voy, cuando yo les pregunto, a ver, ¿qué es Dios? Me dicen, no, pues Dios es amor, Dios es luz, Dios es energía. Cuando yo les digo, súbanse, hablo de concebir a Dios más arriba. Abran su mente y traten de entender el concepto divino, sí, que probablemente esté un poquito fuera de mi comprensión. Pero si yo no puedo, pues voy y escucho la opinión de los demás. Y entonces yo lo tomo y lo razono. No porque usted me diga que Dios es esto, esto y esto, yo lo voy a aceptar y eso será para mí una gran verdad, porque si usted me transmite un conocimiento limitado, yo voy a vivir con ese conocimiento limitado y yo estoy a expensas de usted. Entonces yo tengo que vivir mi propia realidad. Y yo lo que digo es que no entiendo cómo es Dios. Y les puedo predecir que Dios es como usted cuando usted vibre como Él. El universo es una energía por donde la vea, desde los grandes soles hasta mí. Y lo que está por debajo de mí, que es el átomo. Entonces yo lo que tengo que entender es de que es como si yo les dijera, ¿cuál diferencia hay entre la araña y la telaraña? La araña, ¿de dónde saca la telaraña? De sí misma, de su saliva, va formando la telaraña, ¿sí? Pero la telaraña no es la araña. Así concibo yo, valga el ejemplo, a Dios. Dios ha creado el universo que es la telaraña. Todas las leyes, toda la energía, todo lo que hay en el universo ha brotado de Dios, de sí mismo, pero Él no es el universo, Dios es la araña, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que entender que si nosotros le buscamos una forma a Dios,
estamos cerrados. Cuando yo me voy a la parte interna, y mucha gente dice, es que es un sacrilegio decir que yo soy Dios. No, usted es Dios, pero no hablo del alma, hablo del espíritu. Cuando yo reconozco que yo soy Dios que ha creado al alma para poder expresarse en el mundo físico, entonces me acerco más a unirme con Dios. Entiendo más a Dios. Formo parte de Dios, ¿sí? Esto es lo importante. Y cuando yo entiendo a Dios en su grandeza, me estoy entendiendo a mí mismo, estoy entendiendo que tarde que temprano tengo que dejar el cuerpo físico para poder liberarme. Pero, ¿qué nos pasa? No podemos entender a los grandes maestros si yo no he cambiado. No puedo dar el salto cuántico si no he cambiado. Mi concepción, mi manera de pensar, mi manera de sentir. No he acabado con mis rencores, con mis odios, con mis mentiras. Cada quien tenemos nuestras mentiras, nuestros odios, nuestros rencores, nuestras equivocaciones. Yo no hablo de que usemos la palabra pecado cuando para mí el pecar es vivir una experiencia de vida donde yo puedo fallar, pero tengo que repetir la lección para que yo me vaya depurando poco a poco, ¿sí? Y superando estas lecciones. Mucha gente a estas lecciones les llaman pecados, faltas, y te vas a hundir en el infierno porque mataste, porque robaste, porque mentiste. Y yo les digo, no hay infierno, hay que repetir la lección. ¿Y cómo podemos repetir la lección en una forma adecuada cuando yo entiendo que yo soy Dios? Que yo tengo que darme esa oportunidad de volver hacia lo interno y decir, sí, yo como alma he fallado. Yo como alma soy negativo. Y yo como alma soy positivo. Yo necesito trascender. Pero ¿cómo podemos trascender si no tenemos conocimiento? Si yo estoy expensa a lo que ella me dice, porque ella es una maestra, ¿sí? Entonces yo tengo que creer. Yo les digo, no crean, no crean, analicen lo que están escuchando. Y si no les hace clic, no lo tomen. Cuando el conocimiento que viene a ustedes les hace el clic, o sea, lo entienden porque lo razonaron, háganlo su verdad. Pero esa verdad que ustedes tienen, la tienen que combinar porque yo así lo he hecho. Por ejemplo, yo de pronto tengo una duda con respecto a cualquier tema. Y entonces yo cierro los ojos y entonces yo le pregunto a la divinidad, ¿por qué es esto? ¿Por qué es el otro? Entonces yo me conecto con esa parte divina mía. Yo no busco al Dios de allá arriba. Yo busco al Dios de aquí adentro. ¿Sí? Es el que está más cerca de mí. Pero no sabemos llegar a ese Dios que está dentro de mí, del cual yo formo parte. ¿Sí? Ese yo, pensamos que yo, Juan Manuel, no. Yo, el alma, que necesitamos tener esa gran conexión entre los tres. Entonces, cuando yo entiendo esta conexión entre los tres, entonces lo que tenemos que hacer es buscar la conexión hacia la divinidad, ¿sí? Para que esa divinidad mande su energía a quién, a mí que soy el alma, y de ahí la paso al cuerpo a través del cerebro, ¿sí? Y cuando la maneja el cerebro, entonces yo la puedo expresar. Pero mientras yo no haga esa conexión, voy a divagar. Bien, entonces aquí es importante que si yo sé que Dios es la energía divina o etérica o electroastral o como le quieran llamar, ¿sí? Hace una conexión conmigo y de ahí al cuerpo físico, ¿sí? Entonces, la energía, pónganse abusados. Si yo
estoy recibiendo esa energía, yo puedo usar esa energía para bien o para mal. ¿Cuándo la uso para mal? Cuando hago cosas y me equivoco, cuando hago cosas y ofendo, cuando destruyo, estoy usando la energía divina para algo que no es lo correcto. Para mí no hay bien y mal, para mí hay correcto e incorrecto, ¿sí? Entonces, aprendan que somos responsables de la forma en que usamos la energía divina que está dentro de nosotros. Pónganse abusados, porque si mienten, porque si dicen majaderías, que todo el mundo lo hacemos, estamos usando la energía para algo que no es correcto, no que sea malo. Tenemos libre albedrío y podemos hacerlo, pero tenemos que estar conscientes de cómo vamos a usar la energía divina que viene a nosotros como almas para poder actuar de una forma correcta en el universo físico. Entonces, el espíritu es Dios, Dios y punto. Dios no es ni malo, ni es chocarrero, ni es nada. Dios es Dios, el alma es la que se equivoca, la que acierta, la que evoluciona, la que se estanca, es la que hace todo a través del cuerpo físico. Y el cuerpo físico no somos nosotros. Vivimos una vida temporal dentro de un cuerpo que utilizamos para poder expresarnos. ¿Quién? Yo. ¿Quién soy yo? El alma. Y uso la energía divina para poder vivir. Y hay que vivir bien. Muchas gracias. Sí, adelante. Sí. ¿Cómo y cuándo nace el alma? El alma, mire, así rapidísimo, quiero comentarles que yo tengo otra plática. ¿Cómo se crea el alma a través de los reinos de la naturaleza? Que es una hora de estar platicando sobre esto. Pero así sencillito en 3, 4 palabras. Cuando Dios se manifiesta en un mundo, el primer lugar donde se manifiesta es en el mineral. Cuando Dios se manifiesta en el mineral, ahí hace su trabajo. Bien. Cuando culmina su trabajo en el reino mineral, ahí se empieza a formar el alma en el reino mineral y sigue una evolución y de ahí transmuta al reino vegetal el alma. Se habla de almas grupales y se va individualizando conforme evoluciona. Ahí pasa eones de tiempo en el reino vegetal y de ahí cuando ya está lista, que hay ciertas características que nos van a distinguir en el momento en que nosotros podemos transmutar al animal y de ahí al ser humano. Son millones de años de experiencia, vivir, ensayo, error, hasta que llegamos con nosotros como almas a ocupar cuerpos humanos. Allí es donde se empieza el alma, en el reino mineral, en este mundo, en este mundo, que es donde yo sé. Sí. Gracias, doctor. Gracias. Muy amable. Pues la verdad es que la ciencia y la espiritualidad van de la mano. Un médico que hizo estudios, que se metió en una universidad, que le metió seso y que estudió a través de la mente. Por eso es una persona pensante, pero si no es una persona sintiente, entonces no hay equilibrio. Entonces, esto es algo que